Qué bueno, Señor. Efesios capítulo 12, hermano. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Raúl, que ya se nos unió también al gozo. Que vea que aquí estamos, pues bendito sea el Señor, dándole la gloria y la honra al Señor, sabiendo de que, verdad, el Señor está aquí con nosotros, hermano. Efesios 2, cuando lo tengamos, nos ponemos de pie. Salvos por gracia. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que no anduviésemos en ellas. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, Señor. Que tu palabra venga siendo al bálsamo fresco en la vida, en el problema, en la dificultad, en el dolor, en la enfermedad, en la angustia, en la aflicción de cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos a los que están aquí en la iglesia, a los que están en ese internet, Señor. Desde ya, Señor, llega hasta con poder del Espíritu Santo donde están ellos, todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa es esta palabra del Señor, hermanos, en la cual Él, pues, verdad, nos está dando esta hermosa y bendecida noche, en la cual quiere que recordemos, verdad, este hermoso pasaje de Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo le escribía, verdad, a este pueblo, bendito sea el Señor, porque ellos habían dejado, bendito sea el Señor, verdad, pasar desapercibido, verdad, la misericordia que Dios nos había dado. Como hoy en día, pues mucho pueblo, pues verdad, no valora, verdad, el sacrificio que nuestro Señor vino a hacer en esa cruz del Calvario, para podernos dar, verdad, esa gloriosa salvación. Y es verdaderamente, verdad, por pura gracia, no es por ningún valor para que nosotros verdaderamente podamos decir, verdad, yo soy salvo por esto y esto. No, es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor habló en San Juan 3:16 y dijo, verdad, de que, verdad, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Una palabra, hermano, tan profunda como el día de ayer, que nos hablaba acerca de la preeminencia del amor. O sea, nos estaba hablando del amor. ¿Qué es lo primero? La preeminencia, es decir, lo primero para poder obtener el amor. Y bendito sea el Señor, ¿verdad? Y lo primero es que venga lo perfecto, que venga Jesús en cada uno de nosotros. Cuando está Jesús en nosotros, pues entonces venimos nosotros a ser verdaderamente perfectos. Y cuando somos perfectos con la ayuda de Él, verdaderamente dice de que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Así que, hermanos, ¿verdad? El que tiene el amor, ¿verdad?, va a soportar todo lo que venga. Puede ser, ¿verdad?, un robo, puede ser, ¿verdad?, un insulto, un golpe, una traición, una infidelidad.
la palabra del Señor, cualquier cosa que usted reciba, verdaderamente, ¿verdad? Si tiene el amor, lo va a soportar como lo hizo Jesús. Que Él, ¿verdad? Por el amor de nosotros soportó que lo vituperaran, nos soportó que lo golpearan, que lo escupieran, nos soportó que lo azotaran y de por último soportó hasta la muerte por usted y por mí. Ese es el verdadero amor. Y cuando tenemos ese amor, verdaderamente es cuando nosotros verdaderamente ni siquiera nos vamos a molestar ni nos vamos a mosquear por algún comentario o algo que haga alguien de nosotros. El mismo Señor dijo de que, ¿verdad? Bienaventurado soy cuando alguien diga toda clase de vosotros, ¿verdad? Mintiendo cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces el Señor le recordaba al pueblo de Éfeso que habían descuidado esto y viene el Señor y le recuerda, bendito sea el Señor. Mira, ¿verdad? El Señor nos dio esa salvación y comienza. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando habla a vosotros, hablaba también, juntamente, Pablo también iba incluido, como yo también estoy incluido. Y Él os dio vida, y ahora le dice a usted y a mí, Él os dio vida, ¿verdad? A vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Oiga, hermano, es bien importante. Y yo cuando me acuerdo de todo, de donde el Señor me sacó y cómo me tiene ahora, entonces le doy gracias a Dios. Porque Él tuvo misericordia, ¿verdad? Ya de que de muchos pues no tuvo misericordia, porque algunos pues se fueron sin Dios y sin esperanza. Pero usted y yo sí verdaderamente hemos tenido esa misericordia y fuimos verdaderamente, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Oye, no valíamos nada, pues. Isaías dice que era una llaga podrida. Usted yo no sé qué era, pero hoy está aquí en la casa del Señor y hay que valorar eso. El Señor en el amor, lo que mi hermano predicaba ayer, en el amor, ¿verdad? No se nada indebido, no busca lo suyo, no dice nada, solo recibe la voluntad de Dios porque así es. Y cuando uno aguanta todo eso, entonces quiere decir que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros y entonces solo nos falta que mantengamos la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos dos es el amor. Entonces el Señor dice, en los cuales, oiga, aquí les dice, le dio vida, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, el Señor viene y le dice, miren, Dios les dio vida, Dios los salvó, Dios les ha dado verdaderamente esa promesa de la salvación. Cuando andabas, oiga, en los cuales anduviste en otro tiempo, oiga, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el Señor nos está diciendo, mira, acordate de que vos antes andabas verdaderamente en ese mismo espíritu del mundo, espíritu, ¿verdad?, del diablo, espíritu del príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera, hoy, porque eso todavía opera, en los hijos, ¿verdad?, de desobediencia. Es triste, pero tenemos que decir, hermano. Ayer yo pregunté a los hermanos, ¿verdad?, que quién quería venir a abrir. ¿Verdad que todos callaron? Desobediencia. Pues yo les podría decir, fulano de tal venga aquí, pero para que venga enojado, no vale la pena. Mejor venimos, y digo yo, como me dijo el Señor un día, hacerlo vos, Gilberto, bendito sea el Señor, ¿verdad? Yo me digo, ¿verdad? Ya no voy a hacer las cosas que tenía que hacer, digo yo, y voy a ir a... Entonces, entramos en desobediencia porque queremos hacer el evangelio de nuestra manera. Y si yo le digo, fulano, quédese, él se queda de mala gana. Entonces, sería hasta más pecado quizás para mí, ¿verdad?, de que elija a una persona y se venga de mala gana y queda en evidenciado la desobediencia que cada uno tiene. Aquí se le dice a cada uno de los hermanos, vengan todos los días, lo más que puedan. Yo le apuesto que si van a ver ellos están los demás cultos, no andan todos allá, mentira. Entonces caemos en ese espíritu de desobediencia. ¿Anduviste? No, algunos todavía andamos, aleluya. Que nos ayude el Señor. Dice que anduviste, que bueno, el Señor, eso es bien importante de que les decía a los de Éfeso. Bueno, cada quien va, fíjense cómo está, como dice, que cada día que esté firme, que mire que no caiga, ¿verdad? Que tenemos que estar prácticamente batallando, luchando, de por siquiera comenzar a hacer obediencia. Y una de las obediencias ayer
¿verdad?, no dejarse de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces el Señor le dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, ese es otro, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, ellos hacían lo que ellos querían, iban a donde ellos querían, no tenían verdaderamente ningún reparo ni nadie que los detuviese, ni aún ni a sus padres le obedecían. Y ahora muchas veces ni a Dios le queremos obedecer. Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, somos manipulados. Sabemos que es un mal espíritu que nos manipula a ser desobedientes, porque ese es el trabajo de ese espíritu, ¿verdad?, de la potestad del aire, que allá anda. Dice que nuestra lucha es contra las regiones celestes demandadas, o sea, allá andan en las regiones celestiales, digamos así, allá en el aire, en los espíritus inmundos, y andan queriendo verdaderamente imponernos que los obedezcamos a ellos. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a obedecer al Espíritu Santo. Pero aquel que no obedece al Espíritu Santo se constituye desobediente. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga, de los hijos, no está hablando de los de afuera, no son hijos, porque dice que les dio potestad a aquellos que les dio salvación, a aquellos que lo aceptaron como su Salvador. San Juan 1, 11 y 12. Dice que a lo suyo vino y no le recibieron, más lo que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces le está hablando a eso, a nosotros que hemos recibido a Jesús, y nos está diciendo, mira, hoy opera ese espíritu que antes estaba, de donde yo te saqué, está operando en ti. Aleluya. Está operando en ti, eso es lo que nos está diciendo. Cuando tú no obedeces a la palabra del Señor, está operando el espíritu de la potestad del aire, o sea, del demonio. Entonces, ¿a quiénes? A los hijos de desobediencia. Está hablando a los hijos, no está hablando a los incrédulos, está hablando a los hijos, al pueblo salvo. En este caso eran a los éfesos y ahora es a usted y a mí. Dice, mire qué lindo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Oiga, Pablo era uno de ellos, y por eso lo estaba diciendo, en los cuales nosotros éramos uno. Siempre Pablo está dejando la duda para que usted y yo pensemos si estamos o no estamos. Pero prácticamente les estaba diciendo, ustedes tienen el espíritu de los hijos de desobediencia. Pero antes anduvimos en ese mal espíritu. Oye, vamos a leer el siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Oiga, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oiga, hermano, cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra voluntad, nuestros propios pensamientos, y el Señor dijo allá en Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y así pasa mucho ahorita aquí. No queremos andar, ¿verdad?, en los pensamientos de Dios, sino que en nuestros propios pensamientos, haciendo la voluntad de los deseos de la carne. Sí. Pablo decía ya en Romanos 7 de que él hacía el mal que no quería por el bien que quería. Y si hacía el mal que él no quería, estaba probando de que esa ley era buena. Dice la ley del espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu de la carnalidad, un espíritu, ¿verdad?, del mal que opera, está en la carne, y esa carne te obliga a hacer otras cosas que no son de la voluntad de Dios. Vas siguiendo la corriente de este mundo, estás en la iglesia, pero vas siguiendo la corriente de este mundo, casi no te diferencias. Aleluya. Bendito, hermano, duro es. Que ya no lo diferencie, pero el demonio, el espíritu, bien diferencia a aquel que es hijo de Dios. Entonces el Señor dice aquí en esta hermosa hora, dice, entre los cuales también todos nosotros, incluía Pablo, viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Pablo decía que seguía a la iglesia, la obediencia de los saduceos y los fariseos, y tenía cartas para perseguir a los cristianos. Y según él, estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no estaba haciendo la voluntad de su carne. Era hijo de ira. ¿Por qué? Mataba hasta a los hermanos, a los cristianos.
Nosotros nos peleamos con la hermana, nos peleamos con el hermano. Lo digo así para no quedarme afuera como Pablo aquí, pero en sí no deberíamos de hacerlo. Tendríamos que estar lo más en paz posible. Si no, no tenemos el amor, no tenemos la paz. Entonces, pero viene el Señor y le dice a los de Éfeso, el Señor a través de Pablo, que antes eran hijos de desobediencia, pero ahora, ¿verdad?, vuelven a ser lo mismo, hijos de ira, ¿verdad? Aleluya, lo mismo que los demás, como que dice, lo mismo que el mundo, papá. No tienen diferencia. El trigo y la cizaña se parecen, pero el trigo es bien diferente a la cizaña. Así en la iglesia, habemos trigo y habemos cizaña. Habemos los que verdaderamente buscamos al Señor de todo corazón, pero habemos otros que somos cizaña y que somos hijos de ira y de desobediencia y de contienda y de disensión y de odio, de resentimiento y de avaricia y de todo. Aleluya. Yo trato y espero que ustedes traten de apartarse de todo eso, de no tratar ni siquiera lo mínimo rico, ni con uno mismo, hermano, ya no digamos con el hermano. Pero dice aquí la palabra del Señor. Pero Dios, oye, en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Volvemos otra vez, ¿verdad?, allá a San Juan, ¿verdad?, 3:16. Por el amor que nos amó. Y Dios dice, oiga, bendito sea el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, sí, Él es rico en misericordia. Y por eso nos habla esta palabra, nos dice cada día qué es lo que vamos a hacer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. Oiga, nos amó, como que dice, nos amó y nos sigue amando. ¿Por qué dice que nos amó? Porque andábamos muertos en delitos y pecados, pero aún así nos amó. Porque te escogió, te amó. Y ahora estás adentro de Él. Entonces hoy tú tienes el deber de mantenerte con ese amor, que es lo mismo que Dios te dio. Y ames al hermano, ames a la hermana. Mi hermano decía ayer, él redujo los 10 mandamientos a vos. Y el segundo era amar al prójimo como a uno mismo. Imagínense qué lindo. Entonces viene el Señor y nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y pone ahí entre paréntesis, por gracia soy salvo. O sea, como que dice, no pagaste nada, ni siquiera pediste ser salvo. Yo fui obligado, como Saulo. Ya les comenté más o menos cómo fue mi obligación. A mí el Señor me agarró y me hizo caer en cabo, levantando la mano y aceptando al Señor, porque ahora ya no querían ir a hacer culto en mi casa. Sí, porque nosotros somos bien prácticos. Bueno, si el hermano ya no quiso, ya no vayamos, no, que Señor, hay que seguir yendo. Pero bueno, a mí me dio gusto porque por esa digamos, falta de deseo de los hermanos de ir allá, Dios me obligó. Por gracia, no lo merecía, ni siquiera lo quería. Hasta mi esposa me dijo, ¿sabes lo que has hecho? Sí, le decía. Ya había entrado el Espíritu en mí. Así que la otra semana que vengan los hermanos van a hacer tu reconcilio para que los dos permitan. Y así lo hicimos. Entonces Dios quiere que usted y yo verdaderamente reconozcamos que por gracia que por nada, pues, más que todo por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, por el deseo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él creó al hombre para habitar Dios adentro del hombre. Pero Adán, ¿verdad?, falló en el huerto del Edén, y de ahí el Señor todo ese tiempo estuvo porfiando, mandando, ¿verdad?, jueces, reyes, legisladores, profetas, ¿verdad?, y todo, y no pudieron cambiar. Y hoy mandó a su Hijo amado y todavía algunos no lo quieren cambiar todavía. Eso es lo más triste. Y cabal, como dice aquella parábola de los hijos, ¿verdad?, de que aún mataron al hijo del dueño de la granja, no lo quisieron recibir. Pero usted y yo sí lo hemos recibido, y no seamos como esos labradores malvados que mataron al hijo del dueño de la finca. Entonces nosotros muchas veces hacemos, cuando verdaderamente no cumplimos la voluntad de Dios, estamos prácticamente, ¿verdad?, matando, crucificando nuevamente a Cristo, porque venimos y le pedimos perdón. Y para que Él nos perdone, dice allá en, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 6, si no me equivoco,
dice de que 6:4 en adelante, de que hay que volver a crucificar a Jesús para que nosotros volvamos a ser salvos. Aleluya. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, hermano, esto es bien hermoso. Cuando el Señor dice de que, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, cuando nosotros fuimos al bautismo y dijimos, morimos, ¿verdad?, para el mundo y vivimos para Cristo. Y cuando nos metieron en el agua, y fue el símbolo de la sepultura. Y cuando salimos, el símbolo de la resurrección, ya resucitamos juntamente con Él. Murimos juntamente con Él, nos sepultamos juntamente con Él. Eso lo dice en Romanos 3 en adelante, del 1 en adelante. Y luego nos resucitó juntamente con Él. Entonces, Él está con nosotros. Y nosotros estamos defraudando la presencia de Dios. Cuando nosotros somos hijos de desobediencia o hijos de ira y hijos de desobediencia, entonces el Señor lo estamos defraudando, estamos haciendo que el nombre de Jesús esté siendo vituperado. Pero Él nos resucitó juntamente con Él, dice, ¿verdad? Oiga, mire qué lindo, dice, ¿verdad? Y nos hizo, oiga, mire qué lindo, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted esté aquí, en esta iglesia, hermano, hoy en este momento, cuando cada vez que usted ora el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice usted en el Padre Nuestro? Oiga, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. En ese momento usted está llamando el reino celestial de Dios. Así que ahora aquí estamos en el reino celestial de Dios. Por eso es que cuando el hermano predica, o quien sea que predique, es Dios, no es el hermano. Mucha gente, el hermano me tiró, el hermano dijo esto, eso no estuvo bien. No, eso lo dijo Dios. Aleluya. Es duro, hermano, porque no damos esa seguridad de que quien nos habla es Dios. Yo no, mejor le digo a los hermanos que no hablemos historia de otras personas ni de nadie, hablemos de la palabra, para que lo digan, ese es el nombre de Dios. Y siempre se confirma con la palabra abierta, es de todo lo que hemos hablado o no es de Dios. Entonces viene el Señor, ¿verdad?, y dice que nos sentó. Entonces, cuando leemos el Padre Nuestro, llamamos reino de los cielos, y hoy en este lugar, por eso cuando iniciamos un culto, ya no es un culto normal, aquí está el reino de los cielos. Y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ustedes somos cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y es así, ahora usted está sentada, es en el lugar celestial. Como nosotros estamos aquí sentados también, estamos en el lugar celestial. O sea, no solamente nosotros que estamos aquí dentro, no, también en ese lugar usted está sentado en los lugares celestiales. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en este momento, este es un momento agradable, pero tenemos que adorarle y glorificarle al Señor como lo hemos hecho ahora. Yo me he gozado en las alabanzas, en los coros, como lo cantó mi hermanito. Yo sé que ya puede, bien bonito tú cantarlo. Aunque no haya la multitud, pero el Espíritu Santo, estamos en el lugar celestial. No tenemos que entenderlo, hermano. No tenemos que abrir la gente y darle poco. Es que un poquito nada. De aquí quien está es el Señor, lo más importante. Quisiéramos que todos estuvieran. Pero lo más importante es que esté la presencia de Dios. Y mire qué lindo, dice, mire. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que el Señor lo llamó, el Señor lo investió de su poder, de su autoridad, para que usted muestre en los siglos venideros, como quien dice, para que le muestre al mundo entero, comenzando por su familia. Usted muestre a su familia que usted es cristiano. Si él es hijo de desobediencia, hijo de ira como los demás, pero usted no. Entonces usted va a mostrar, yo lo dije aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces el hecho de que el Señor me sanó de una enfermedad prácticamente terminal, ahí estoy demostrando y diciéndoles a ustedes cuál es la gracia de Cristo Jesús. Cuál es la bondad, cuál es la riqueza, oiga, de la gracia, ¿verdad?
y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque no se puede hacer nada si no es en Cristo Jesús. Por eso que yo, bueno, si nadie quiere venir, pues yo vengo. Si yo estoy agradecido, yo le voy a mostrar a esta gente, con la ayuda de Cristo, que Dios tiene poder, la gracia, la bondad. ¿Cómo yo voy a estar desagradecido con Dios? Sí, amén. No. Y comenzamos ahorita, doctor, con la hermanita, bendito sea el Señor, Dios bendiga a ustedes que se convierten. Pero yo me he tocado predicar hasta mi solo, hermano. Sí, Y yo lo he hecho. Porque es que 2 o 3, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo hacemos mayoría. Y hacemos 4, bendito sea el Señor. O somos 2, ¿verdad? Como el Padre es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, de 2 o 3, Él está aquí. Entonces, pero qué bueno que usted y yo nos unimos para poder demostrar al mundo. Y estamos aquí predicando y llevando un mensaje por internet para que la gente vea que no solamente vamos a mostrar lo bonito, porque esa es una cosa. Las iglesias solo muestran para estar un montón y cuando no hay nada ni siquiera quieren transmitir. No, aquí hay que transmitir lo real, hermano. sí, amén. Que no vamos a ocultar nada. No. Aleluya, santo el Señor. Mire qué lindo. Dice: para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, en los siglos venideros van a quedar hermanos aquí. Muchos van a decir: no, el pastor Gilberto fue sanado de cáncer, ¿verdad? Y Dios le dio 1 o 2 años, 6 meses más y todo, no sé cuánto le dio, pero él tuvo. Sí, amén. Entonces va contando. Y siempre, Señor, ¿verdad? Por misericordia. Y vamos a contar, así como también, pues, aquel fue asesino, aquel fue ladrón, también el Señor se encarga de que hablen de los hijos de Dios. Porque Él quiere mostrar en los siglos venideros la abundancia de su riqueza, de la gracia, de su riqueza, de su bondad, para con toda la gente, para que crean que verdaderamente existe un Dios todopoderoso. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso dice. Hay que tener esa fe, hay que creer. Yo aquí, ¿verdad? Son varias formas, pero las 2 formas más fuertes es cuando el Señor me pidió ya voy para 18 años, hermano, de no percibir ningún salario. Entonces, muchos me han tildado, dicen: aquel hermano le va. A mí no me manda nadie de Estados Unidos. Aleluya. Ya, cuando Dios, pues, tal vez se le ocurre darle a alguien, pero no es así como la gente cree. No, es porque Dios tiene misericordia. Y eso yo me he predicado aquí, lo he predicado en Estados Unidos y me he llevado. Yo no le voy a pedir a nadie porque estoy tratando de mostrar, verá, las riquezas de su misericordia, de su gracia, de su bondad, porque por gracia hemos sido salvos. Entonces tenemos que darle a conocer a la gente. Bendito sea el Señor. No, hermano, y aquí me está pidiendo bendito sea el Señor, sino que es de estar con fe. Oiga, porque dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Cuando dice que el don de Dios es gratis, es un regalo que Dios nos ha dado. Sí, amén. Yo no sé, pero a mí me gusta valorar los regalos que me dan. Por muy poquito que sea, alguien me da una taza de café o me da un saludo o algo por el estilo, yo lo valoro y digo: qué bonito. Qué bonito. Con solo la actitud de tal vez de sacar un dulce a uno, digamos un ejemplo, nada más cantidad, uno tiene que valorar que si alguien le dio algo es porque Dios se lo puso en su corazón. Si no, tampoco. Pero muchos no les agrada eso. Si ellos quieren pedirlo o lo critican a uno y lo juzgan, y uno no tiene que enojarse, hermano. Dice aquí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios nosotros no estamos en el plan de la salvación, pero Dios en su grande misericordia, por gracia sois salvos. Ahí lo pone así, ¿verdad? Entre paréntesis, porque quiere que usted y yo estemos pendientes. Por gracia soy salvo, como que dice: no merecíamos, estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos en las corrientes de este mundo, siguiendo, ¿verdad?, lo mismo,
¿verdad?, de que seguían los hijos ¿verdad?, de ira, ¿verdad?, como con el espíritu de desobediencia, y andamos sobre la potestad del espíritu del aire, o sea, de Satanás. Ahora estamos dirigidos por Jesús, pero muchas veces no nos dejamos dirigir por Él. Aleluya. Entonces Dios nos dice nuevamente, entonces Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, como quien dice, te lo regalaron, no te estés gloriando. Ayer decía la palabra, ¿verdad? El que tiene amor no se envanece. El que es de Dios no se jacta, no es jactancioso. O sea, no, yo soy salvo porque soy el mejor pastor, el mejor ministro, el mejor profeta. Nada, ese es jactarse. Y envanecerse, ¿qué es? Muchos creen que envanecerse también es jactarse. No, envanecerse es no darse valor. Es vano, pues. Aleluya. Pues es lo contrario de jactarse. El que se jacta es el que se cree. Y mucha gente dice, no, es que este se envanece, como quien dice, se está jactando. No, cuando se envanece es que está diciendo, yo no valgo nada, no tengo nada. Pero la palabra del Señor dice allá en 1 Corintios 15:58, porque nada de lo que hagáis en el Señor es en vano. Y envanecerse es sinónimo de vano, o sea, de vanidad, que no vale nada. Aleluya. Pero es que yo no soy digno. No sé si ha oído usted mucho que dicen así, es que yo no soy digno. Es que te estás envaneciendo. El que tiene amor no se hace nada. Dice, yo soy un hijo de Dios. Normal. Ni se envanece, ni se envanece que va, ni se jacta. Eso es bien importante. Hasta aún en la lengua, ¿verdad? En el diccionario de la lengua española, envanecerse dice, es que tiene iras y contiendas, pero después viene a ser como un árbol seco. Ya, no tiene nada. Pero la palabra de envanecerse viene de vano. Usted está haciendo inútil, pues. Allá dice la palabra en los Salmos, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que somos menos que nada. Ese es envanecerse. Cuando usted dice, es que yo no soy digno de estar aquí, ¿cómo no? Desde el momento que Cristo te llamó, es donde Dios, fuiste salvo por gracia y no por obra. El que estaba allá en la cruz del Calvario y se murió con Jesús y lo fue salvó, ese fue salvo por gracia, no por obra. Ese no había ni predicado, ni se había casado, ni se había bautizado, ni había estado orando, ni ayunando, ni nada, y fue salvo por la fe. Y no se envaneció. O sea, él dijo, sí, reconozco que no te hemos fallado, pero no. Pero cuando él dijo, acuérdate de mí, antes en el paraíso. No, ahí no estaba envaneciendo. Estaba verdaderamente teniendo la fe que era Dios. Entonces, supuestamente era una persona que no valía nada. Y por eso lo crucificaron justamente con esos dos ladrones, para que viera que él bajó, dicen, a la tierra con vara, no solamente en la parte material, sino que en la parte espiritual. Llegó a lo más bajo, a los corazones más bajos de la tierra. Entonces el Señor le dice, no es don, no es por obra para que nadie se gloríe. Este no hizo ninguna obra espiritual, pero lo salvó. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Aleluya, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, oiga lo que dice, porque somos hechura suya. Eso es lo que yo siempre les he dicho. Mire, la gente que anda en el mundo tiene la hechura de Dios, pero corporal, material, porque Él tiene cuerpo, tiene cabeza y tiene mano. Así fue hecho el hombre, y el hombre lo hizo a imagen y Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces todos los hombres y todas las mujeres tenemos la hechura de Dios. Oigan aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Aquí ya es para aquellos que han aceptado a Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios te preparó la buena obra. Esta es una de las buenas obras, para que andes en esta buena obra. No te preparó para que te bautices y andes allá en el campo,
en el fútbol, en el estadio, o tomando, buscando mujeres o maridos, por allá no, te llamó para que estés en la obra del Señor. Bueno, pues vamos a recordar, dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, como quien dice, no estamos hablando, ¿verdad?, de obras malas, obras buenas obras, pues, para que tú seas amoroso, para que sea, como decía la palabra ayer, el que tiene amor, ¿verdad?, no es jactancioso, no es vanidoso, todo lo cree, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca los cielos. Esas son las obras que tenemos que hacer. Si nadie quiere, pues yo sí quiero. Y no lo vamos a juzgar, no vamos a decir porque es la verdad, si Dios lo sabe. Si yo lo veo que no quieren obedecer, mucho menos Dios, y Él conoce todo. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son las obras que vamos a hacer? Dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó la obra del Señor, la iglesia, la bondad, el amor. Andemos en la bondad, en el amor, en la misericordia, en todo. No andemos en las obras de la carne. Si nosotros vemos allá en Gálatas 5:16, ahí están las obras de la carne, pero Él no quiere que andemos en esas obras de la carne. Miren, lo voy a leer. Gálatas 5:16 dice así: las obras de la carne, oiga, y el fruto del Espíritu. Ahí está, verdaderamente no quiere que andemos en las obras de la carne, por supuesto. Y dice aquí, lo voy a leer, ¿verdad? Desde el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. No dice que andemos en estas obras. Estas obras son las que no tenemos que hacer. Tenemos que hacer las otras. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera y orgía. O sea, esas son las obras que no quiere. Él nos ha hecho para buenas obras, que sea misericordioso, que sea perdonador, que sea amable, que sea bondadoso, que sea verdaderamente servicial, que sea verdaderamente ofrecido para la obra del Señor. Hermano, pero cuando vemos que aquí nadie quiere ofrecerse, estamos haciendo otras obras, no las obras de Dios. Y Él nos preparó, Él ya dejó en vista las obras. Bendito sea el Señor. Vaya, te voy a dejar para que sea verdaderamente amoroso. Ayer hallábamos en esta primera de Corintios, había unas obras lo que Dios nos quería decir. Primera de Corintios 13, aquí estaba, dice aquí, ¿verdad? Dice, aleluya, está en el 4. El amor es sufrido, anda sobre esa obra. El amor es sufrido. Jesús sufrió. Ese no tuvo ni siquiera dinero, que manejaba el dinero era Judas. Dice, ¿verdad? Mire, sufrido, es benigno. Oiga, miren las obras que quiere el Señor que nosotros tengamos en el amor. Es benigno. El amor no tiene envidia, no tenemos que tener envidia. Tenemos que dar en ese camino de la no envidia. El amor no es jactancioso, no podemos hacer jactanciosos o soberbios o altivos. Tampoco quiere que seamos, que no se envanece, o sea, como que dice, es que yo no sirvo nada para eso, yo no puedo. Es que mi hermanita hoy cantó las alabanzas, si no puede, pero si es valor, no es como se llama envanecimiento, sino que es valor, es el valor. Tiene valor, tiene significado. Mire qué lindo, dice, no hace nada indebido, como quien dice, el que se va, viene primero a la iglesia y después hace las otras cosas. No busca lo suyo, no, aquí no venimos aquí tenemos que buscar el bien de todos los demás. Claro, pero digo, ¿quién quiere venir? No, yo no busco lo mío, pero lo voy a hacer partícipe. Ahora, si no quieren, pues yo no vengo a hacer. Aleluya. Santo el Señor. Dice, otro, como era, no hace nada indebido, dice, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, no se molesta. O sea, ni siquiera le da un poquito de ira. No, está bien. Aquí está. Ese cuando tiene el amor uno sabe perdonar, no se irrita. Aunque la mujer se infiel a uno tiene que perdonar, no tiene que irritar ni enojarse. Ese es el que ha agarrado el amor, el perfecto amor. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nos cuesta mucho.
no guarda rencor, dice. Otro camino. Esas son las obras en las que tenemos que andar. Ya Dios ya las preparó, ya las dejó listas, en las cuales ahora tenemos que andar. Dice, vean, no guarda rencor, dice, no se goza de la injusticia, otro camino, más se goza de la verdad, ese sí. Todo lo sufre. Ay, sí, no queremos sufrir. Un golpe, un maltrato, una ofensa, un vituperio, un chambre. Todo lo que otro camino tiene que creerlo. Si tu mujer, si tu hijo, ay, yo vengo de tal parte con las amigas, pues hay que creer que va a ser. Que tiene, aunque vayas por ahí, el problema va a ser de ella o del marido. Pero yo tengo que aguantarte. Y ese camino tienes que andar. En esas obras con las que tienes que mostrarle al mundo. Miren, yo tengo que eso, yo aguanto eso, yo soporto eso. Y no me molesta. Como lo que me pasó conmigo, cuando a mí me dijeron, a mí no me entristeció ni me dolió ni nada. Aquí estoy. Y aguanté un año. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, aún a la venida del Señor. Todo lo soporta. Esas son las obras, lo que dice aquí en Efesios, ya al final dice aquí. Dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Está hablando de esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Jesús dijo, ¿verdad?, llegar a la altura del varón perfecto. Y Pablo dijo también, imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Pablo estaba imitando, por ejemplo, a Pablo lo soltaron igual que a Jesús. Él lo persiguieron, lo quisieron matar, porque él estaba siguiendo las obras que también Jesús hizo. Bendito sea el Señor. No como yo digo aquí, hasta los hermanos, es cierto, yo no estoy en cuenta que le pidan mucho al Señor. Pero hasta la muerte de los apóstoles, de los profetas fueron violentos. Ahora aquí no, Señor, por favor, yo cuando me muera quiero morir en paz, tranquilo. No dejemos que Dios haga. Hay que pedírselo, sí, pero no debería de ser esa. El Señor dice que van a tener aflicciones en la tierra, y en esas obras tenemos cuidado porque Jesús anduvo en esos caminos. No, ni siquiera maldijo a aquellos que lo ofendían, sino que le encomendaba las cosas al que juzga justamente. Dios dice, por gracia soy salvo, y no es de vosotros, es porque es por la fe, y esto es don de Dios. Dios te ha salvado por la gracia de Él y el regalo de la salvación. Cuidémosla, traspasémosla a los demás hermanos, pero sobre todo usted y yo, vengamos a adorarle, vengamos a servir. Dios nos va a bendecir. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Démosle gracias al Señor y oremos por la palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora, Señor, en la cual hemos leído tu palabra, Señor. Me has hablado a mí también, Señor. Por gracia somos salvos, Señor. Yo te agradezco, Señor. Hoy me has hecho recordar, Señor, cuando me levantaste, Señor, con esa fuerza del Espíritu Santo y me hiciste llegar a tus pies. Gracias. Gracias porque hiciste eso, Señor. Estoy muy agradecido porque tú, Señor, me salvaste por gracia, Señor. Hoy permíteme, Señor, llevar, Señor, y andar en tus caminos, en tus obras, tuyas.